El escándalo que destruyó a la familia Ferdinand. Una familia que parecía tenerlo todo. Riqueza, prestigio, respeto. Pero detrás de las puertas de sus mansiones se ocultaba un secreto tan oscuro que cuando salió a la luz, destruyó todo lo que habían construido durante generaciones. Esta es la historia de los Ferdinand, una dinastía que cayó por sus propias mentiras, traiciones y ambiciones desmedidas. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre lo que significa ser una familia. Prepárate, porque esta historia es tan impactante que resulta difícil de creer, pero cada detalle es real. En el corazón de Buenos Aires, donde las avenidas anchas se entrelazan con edificios históricos y modernos rascacielos, vivía la familia Ferdinand, una familia que representaba el sueño argentino hecho realidad. Augusto Ferdinand, el patriarca, había llegado a la ciudad siendo apenas un joven inmigrante europeo en los años 60, con una maleta gastada y un sueño inquebrantable de prosperar. Augusto no era un hombre común. Tenía esa determinación que solo poseen aquellos que lo han perdido todo y no tienen nada más que perder. Comenzó trabajando en una pequeña importadora de vinos, donde aprendió cada detalle del negocio. Desde cómo negociar con proveedores, hasta cómo leer el mercado con precisión quirúrgica. En 10 años había ahorrado lo suficiente para comprar su propio negocio. En 20, era dueño de una cadena de distribución que abarcaba todo el cono sur. Pero el éxito de Augusto no fue solo profesional. En 1975, conoció a Elena Martínez en una gala benéfica en el Teatro Colón. Ella era una mujer de la alta sociedad porteña, educada, refinada, con ese aire de elegancia que solo da la crianza en familias tradicionales. Su matrimonio fue la unión perfecta entre el dinero nuevo y el apellido antiguo. Juntos formaron una pareja que la sociedad admiraba y envidiaba a partes iguales. De esa unión nacieron 3 hijos. Ricardo, el primogénito, nacido en 1977. Desde pequeño mostró el mismo carácter ambicioso de su padre. Era meticuloso, calculador, siempre pensando 3 pasos adelante. Estudió administración de empresas en la Universidad de Buenos Aires y luego hizo un máster en finanzas en Londres. Todos sabían que estaba siendo preparado para heredar el imperio. 2 años después llegó Mariana, inteligente, carismática, pero con un temperamento volcánico. Mientras Ricardo era el cerebro calculador, Mariana era pura pasión. Estudió Derecho, pero su verdadero talento estaba en las relaciones públicas. Ella era quien mantenía la imagen impecable de la familia ante la sociedad, quien organizaba las galas, quien aparecía en las revistas de la élite argentina. El menor, Sebastián, nacido en 1983, era diferente, sensible, artístico, más interesado en la música y la literatura que en los balances financieros. Augusto nunca ocultó su decepción por tener un hijo que no compartía su visión empresarial. Esta diferencia marcaría para siempre la relación entre padre e hijo. La familia Ferdinand vivía en una mansión en el barrio de Recoleta. Esa zona donde la arquitectura francesa del siglo XIX se mezcla con el lujo contemporáneo. Su hogar era una construcción de 3 pisos con jardines impecables, fuentes de mármol y una galería de arte con obras que valían millones. Cada domingo, la familia se reunía para el almuerzo, una tradición que Elena mantenía con fervor religioso. En apariencia, eran la familia perfecta. Pero las apariencias, como todos sabemos, pueden ser terriblemente engañosas. Para entender la magnitud de lo que la familia Ferdinand construyó, hay que conocer cómo Augusto transformó una pequeña empresa de importación en un imperio que movía cientos de millones de dólares al año. Grupo Ferdinand, como se llamaba oficialmente, no era solo una empresa. Era un conglomerado que abarcaba importación y exportación, bienes raíces, inversiones en tecnología y hasta una cadena de hoteles boutique. El verdadero salto de Augusto llegó en los años 90, cuando Argentina abrió su economía.
Él supo leer el momento como pocos. Mientras otros empresarios dudaban, Augusto apostó fuerte, estableciendo alianzas con compañías europeas y norteamericanas. Trajo productos que los argentinos ni siquiera sabían que necesitaban, y los vendió con tal maestría que pronto se volvieron indispensables. Ricardo, a sus 25 años, ya ocupaba un puesto ejecutivo en la empresa. Su padre lo había puesto a prueba duramente, asignándole las negociaciones más complejas. Y Ricardo no solo cumplía, superaba las expectativas. Tenía esa frialdad necesaria para cerrar acuerdos donde otros veían obstáculos insuperables. Los empleados lo respetaban, pero también le temían. No era un jefe cálido, era un jefe efectivo. Mariana, por su parte, había creado todo un departamento de responsabilidad social corporativa. Organizaba eventos benéficos que no solo limpiaban la imagen de la empresa, sino que también le abrían puertas en círculos políticos y sociales. Era brillante en su trabajo, pero había algo más oscuro detrás de su sonrisa perfecta. Mariana sentía que nunca recibía el reconocimiento que merecía. Para Augusto, ella era la hija que manejaba las cosas secundarias, mientras que Ricardo era el verdadero heredero. Esa diferencia de trato sembró la primera semilla de resentimiento. Mariana comenzó a cuestionar por qué Ricardo tenía acceso completo a las finanzas de la empresa, mientras que ella debía pedir autorización, hasta para gastos menores en sus proyectos. Las discusiones en las reuniones familiares se volvieron más frecuentes, más tensas. Sebastián, mientras tanto, se mantenía al margen. Había aceptado un puesto nominal en la empresa, básicamente para complacer a su padre, pero su corazón estaba en otro lado. Componía música, escribía, frecuentaba los cafés de San Telmo donde se reunían artistas y bohemios. Augusto lo veía como un fracaso, un desperdicio del apellido Ferdinand. Pero lo que ninguno de los tres hermanos sabía era que su padre había cometido un error monumental años atrás. Un error que permanecía oculto, como una bomba de tiempo esperando explotar, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. ¿Y tú, qué opinas de lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que los conflictos entre hermanos por la herencia son inevitables en familias poderosas? Déjanos tu comentario, queremos conocer tu perspectiva. 1992. Augusto Ferdinand estaba en la cúspide de su poder. Grupo Ferdinand acababa de cerrar el acuerdo más grande de su historia, una asociación con una multinacional europea que multiplicaría sus ganancias. Para celebrar, Augusto viajó solo a Mendoza, la región vitivinícola argentina, con la excusa de supervisar nuevos viñedos que la empresa estaba evaluando comprar, pero la verdadera razón era otra. En uno de esos pequeños pueblos al pie de la cordillera de los Andes, donde el aire es puro y las montañas se elevan majestuosas, Augusto se encontró con Sofía Reyes. Ella era una sommelier local, una mujer de 32 años con una belleza natural, sin artificio. Trabajaba en una bodega familiar que Augusto visitó durante su estancia. Lo que comenzó como conversaciones sobre vinos y terruños rápidamente se transformó en algo más. Sofía era todo lo que Elena no era. Sencilla, apasionada, sin las presiones sociales que rodeaban la vida de Augusto en Buenos Aires. Durante 3 semanas, Augusto vivió una doble vida. De día, el respetado empresario evaluando inversiones. De noche, el hombre que se permitía sentir de nuevo, lejos de las obligaciones y expectativas. Cuando regresó a Buenos Aires, intentó olvidar lo sucedido, pero 2 meses después recibió una carta. Sofía estaba embarazada. El mundo de Augusto se detuvo en ese instante. Él tenía una familia, una reputación, un imperio que proteger. No podía permitir que un desliz destruyera todo lo que había construido. La solución que encontró fue tan cobarde como práctica. Le ofreció dinero a Sofía,
una suma considerable que le permitiría criar al niño con comodidad, con la condición de que jamás revelara quién era el padre. Sofía, orgullosa y dolida, aceptó el dinero pero con una dignidad que Augusto nunca olvidaría. Le dijo que su hijo sabría la verdad cuando fuera el momento adecuado, le gustara o no a Augusto. El niño nació en mayo de 1993. Sofía lo llamó Daniel, y Augusto, cada mes, enviaba un cheque a través de un abogado de confianza sin ningún contacto personal. Durante años vivió con ese peso en la conciencia. Elena nunca supo nada. Ricardo, Mariana y Sebastián crecieron sin la menor idea de que tenían un medio hermano viviendo a 1000 kilómetros de distancia en las montañas de Mendoza. Daniel creció sabiendo que su padre era alguien importante, pero sin conocer detalles. Sofía, aunque tentada muchas veces, mantuvo su promesa de no revelar el nombre, pero le enseñó a su hijo que algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, tendría derecho a reclamar su lugar, a conocer su verdadera historia. Y ese día llegaría mucho antes de lo que Augusto imaginaba. Queremos agradecerte enormemente por haber llegado hasta aquí. Sabemos que tu tiempo es valioso, y que hayas decidido invertirlo en esta historia significa mucho para nosotros. Pero te prometemos algo, lo mejor está por venir. Los siguientes capítulos revelarán giros que no podrás anticipar. Así que quédate con nosotros, porque esta historia apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. Sí, 28 de marzo de 2019. Era un día otoñal típico de Buenos Aires, con ese clima fresco que invita a caminar por las calles empedradas. La familia Ferdinand estaba reunida en las oficinas centrales de Grupo Ferdinand para una junta trimestral. Augusto, ahora con 75 años, seguía al mando, aunque su salud comenzaba a mostrar signos de deterioro. Los últimos análisis médicos habían revelado problemas cardíacos que él minimizaba, pero que preocupaban profundamente a Elena. Fue durante esa reunión cuando la secretaria ejecutiva interrumpió con evidente nerviosismo. Había un hombre en la recepción que insistía en ver a Augusto Ferdinand. Decía que era un asunto familiar urgente y personal. Augusto, molesto por la interrupción, ordenó que lo despidieran con cualquier excusa. Pero el hombre no se fue. En cambio, le entregó a la secretaria un sobre manila y dijo que esperaría todo el día si era necesario. Ricardo, intrigado, bajó personalmente a ver quién era el intruso. En la recepción encontró a un hombre de 26 años, alto, con facciones que le resultaron inquietantemente familiares. Tenía los mismos ojos oscuros de Augusto, la misma mandíbula cuadrada. Vestía ropa sencilla pero limpia, y había en su postura una mezcla de determinación y nerviosismo. El hombre se presentó. Daniel Reyes, y sin rodeos, dijo las palabras que cambiarían todo. Soy hijo de Augusto Ferdinand. Vengo a reclamar lo que me corresponde. Ricardo sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. Subió inmediatamente con el sobre, interrumpió la reunión y puso el contenido sobre la mesa. Había fotografías de Augusto con una mujer en Mendoza, fechadas en 1992. Había copias de transferencias bancarias mensuales realizadas durante 26 años a nombre de Sofía Reyes. Y lo más impactante, un examen de ADN realizado con muestras obtenidas de un vaso que Augusto había usado en un evento público meses atrás. La coincidencia genética era del 99.9%. El silencio en esa sala de reuniones fue absoluto y devastador. Mariana fue la primera en reaccionar, lanzando los documentos al aire con furia. Sebastián se quedó mirando a su padre con una mezcla de decepción y comprensión que solo él podía sentir. Y Ricardo, el siempre calculador Ricardo, comenzó inmediatamente a pensar en las implicaciones legales y financieras. Augusto, por primera vez en décadas, no supo qué decir. Su rostro palideció. Elena, quien estaba presente en la reunión,
se levantó de su silla con una dignidad aterradora y salió de la sala sin decir una palabra. El matrimonio de 50 años se quebró en ese instante, sin gritos, sin drama, solo con el peso insoportable de la verdad. Daniel fue invitado a subir. La conversación que siguió fue brutal en su honestidad. Daniel no venía a pedir limosna ni favores. Venía a reclamar su lugar como hijo legítimo de Augusto Ferdinand. Había investigado las leyes argentinas. Sabía que, aunque nacido fuera del matrimonio, tenía derechos sucesorios iguales a los de sus medio hermanos. Augusto intentó justificarse, explicar que fue un error, que nunca quiso herir a nadie, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. Mariana lo acusó de destruir a la familia. Ricardo exigió pruebas adicionales, cuestionando la legitimidad del ADN. Sebastián, sorprendentemente, fue el único que se acercó a Daniel y le estrechó la mano, diciéndole que ningún hijo tiene la culpa de las decisiones de sus padres. Esa tarde, cuando todos se fueron, Augusto se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que había conquistado. Se dio cuenta de que había construido un imperio, pero había perdido lo único que realmente importaba: la confianza de su familia. Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino de reuniones con abogados, contadores y asesores legales. Daniel había contratado a uno de los bufetes más prestigiosos de Buenos Aires, especializado en derecho sucesorio. No estaba jugando. Tenía pruebas irrefutables y estaba dispuesto a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Ricardo convocó a una reunión de emergencia con Mariana, sin incluir a Sebastián. En un café discreto del barrio de Palermo, los dos hermanos mayores trazaron su estrategia. Ricardo fue directo. No podían permitir que un desconocido, un hijo bastardo que apareció de la nada, se quedara con un cuarto de la herencia familiar. Eso significaría menos poder para ellos, menos control sobre el imperio que habían ayudado a construir. Mariana estuvo de acuerdo. Propuso contratar investigadores privados para buscar cualquier información que pudiera desacreditar a Daniel. Tal vez tenía antecedentes penales, tal vez había estafado a alguien antes, cualquier cosa que pudieran usar en su contra. Ricardo aprobó la idea inmediatamente. También sugirió cuestionar la validez del examen de ADN, argumentando que pudo haber sido manipulado, pero cuando le propusieron el plan a Sebastián, él se negó rotundamente a participar. En una conversación tensa en la mansión familiar, Sebastián les dijo algo que los dejó atónitos. Daniel es nuestro hermano, les guste o no, y si papá lo reconoce, yo también lo haré. No voy a participar en esta guerra sucia. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ricardo acusó a Sebastián de traidor, de estar dispuesto a regalar el patrimonio familiar por un sentimentalismo absurdo. Mariana fue aún más cruel, sugiriendo que Sebastián siempre había sido débil y que ahora lo demostraba al aliarse con un extraño en contra de su propia sangre. Sebastián se fue de la casa esa noche y no volvió. Se mudó a un pequeño apartamento en San Telmo, rompiendo todo contacto con Ricardo y Mariana, pero mantuvo comunicación con Daniel, quien quedó sorprendido y agradecido por ese gesto de aceptación. Mientras tanto, la salud de Augusto se deterioraba rápidamente. El estrés, combinado con sus problemas cardíacos preexistentes, lo llevó a ser hospitalizado 2 veces en un mes. Los médicos fueron claros. Necesitaba reducir el estrés, o las consecuencias serían fatales. Pero ¿cómo podía reducir el estrés cuando su familia estaba desintegrándose ante sus ojos? Elena, por su parte, se había mudado a la casa de campo que la familia tenía en Pilar, a las afueras de Buenos Aires. No quería el divorcio por razones religiosas, pero dejó claro que su matrimonio había terminado en todo sentido práctico. Cuando Augusto intentó visitarla para disculparse, ella le cerró la puerta en la cara. 44 años de matrimonio reducidos a nada por una mentira sostenida durante décadas.
La batalla legal comenzó formalmente en junio de 2019. Daniel presentó una demanda de reconocimiento de filiación y reclamación de derechos sucesorios. Ricardo y Mariana contrataron al mejor equipo de abogados corporativos del país para defender su posición. Los medios comenzaron a olfatear la historia. Periodistas investigaban, hacían llamadas, buscaban fuentes. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo se hiciera público. Y cuando eso sucediera, la familia Ferdinand descubriría que su reputación, construida cuidadosamente durante medio siglo, podía destruirse en cuestión de días. Mientras la batalla legal se desarrollaba, algo aún más oscuro estaba sucediendo en las sombras. Mariana, obsesionada con proteger su parte de la herencia, comenzó a tomar medidas desesperadas. Utilizó su acceso a los sistemas internos de Grupo Ferdinand para manipular documentos financieros. Su plan era simple pero peligroso: hacer que pareciera que la empresa tenía menos valor del que realmente tenía, para que cuando se dividiera la herencia, la parte de Daniel fuera proporcionalmente menor. Contrató a un contador corrupto que había sido despedido de la empresa años atrás, alguien que conocía todos los resquicios del sistema. Juntos comenzaron a crear facturas falsas, a registrar gastos inexistentes, a mover dinero a cuentas offshore que no aparecían en los balances oficiales. Era fraude corporativo en toda regla. Pero Mariana estaba tan cegada por la avaricia y el resentimiento que no veía las consecuencias de sus actos. Ricardo, aunque compartía el objetivo de excluir a Daniel, no sabía nada de las acciones de su hermana. Él estaba concentrado en la estrategia legal, confiando en que los abogados encontrarían alguna manera de invalidar la reclamación. Pero cuando el auditor interno de la empresa comenzó a notar irregularidades en las cuentas, Ricardo se vio obligado a investigar. Lo que descubrió lo dejó helado. Mariana no solo había manipulado documentos, sino que había desviado más de $3 millones a cuentas personales. Cuando la confrontó, ella no negó nada. En cambio, lo miró con frialdad y le dijo: «Esto es lo que hay que hacer para proteger lo que es nuestro. Si no tienes el estómago para ello, hazte a un lado». Esa conversación marcó el fin de la alianza entre Ricardo y Mariana. Ricardo, por más ambicioso que fuera, tenía principios. No estaba dispuesto a cometer fraude para ganar. Le dio un ultimátum a Mariana: devolver el dinero y confesar sus acciones, o él mismo la denunciaría ante las autoridades. Mariana se rió en su cara. Le recordó que, si él la denunciaba, toda la familia quedaría expuesta, incluida la empresa. Los accionistas perderían confianza, los socios se retirarían, todo el imperio se vendría abajo. Realmente estaba dispuesto a destruir el legado de su padre por un ataque de moralidad. Ricardo se fue de esa reunión sintiendo náuseas. Por primera vez en su vida se cuestionó si realmente conocía a su hermana. La mujer frente a él no era la Mariana con la que había crecido. Era alguien completamente diferente, alguien consumido por la codicia. Mientras tanto, Elena había tomado su propia decisión devastadora. Después de semanas de reflexión en la soledad de la casa de campo, consultó con su propio abogado. Su conclusión fue clara: quería el divorcio. No le importaban las implicaciones religiosas o sociales. No podía seguir casada con un hombre que le había mentido durante 26 años, que había tenido un hijo con otra mujer y lo había ocultado todo ese tiempo. Cuando Augusto recibió los papeles de divorcio, sufrió un infarto menor. No fue suficiente para matarlo, pero sí para dejarlo debilitado y en silla de ruedas temporalmente. Los médicos fueron enfáticos: cualquier estrés adicional podría ser fatal. Pero ¿cómo evitar el estrés cuando su mundo se desmoronaba? Sebastián, desde su apartamento en San Telmo, observaba el caos con una mezcla de tristeza y alivio de estar fuera de él. Había comenzado a reunirse regularmente con Daniel, conociéndolo como persona más allá del escándalo. Descubrió que tenían más en común de lo que pensaba.
Daniel también era un alma sensible, un hombre que había crecido con la herida de no conocer a su padre, pero que no buscaba venganza, solo reconocimiento. Una tarde, Daniel le confesó a Sebastián que estaba considerando retractarse de la demanda, no porque no tuviera derecho, sino porque veía el daño que estaba causando. Sebastián le dijo algo que Daniel nunca olvidaría. Si te retractas ahora, ellos ganarán, y no por justicia, sino por miedo. Nuestro padre cometió un error, pero tú no eres ese error. Eres su hijo tanto como yo. No dejes que te hagan sentir menos que eso. Esas palabras le dieron a Daniel la fuerza para continuar. Pero ninguno de ellos podía imaginar que lo peor aún estaba por venir. El 18 de septiembre de 2019, el diario más importante de Argentina publicó un artículo de portada con un titular devastador: El hijo secreto de Augusto Ferdinand. Escándalo en una de las familias más poderosas del país. El artículo incluía fotografías de Daniel, detalles de las transferencias bancarias, fragmentos de documentos legales y testimonios anónimos de empleados de Grupo Ferdinand. El impacto fue inmediato y brutal. Las acciones de Grupo Ferdinand, que cotizaban en la Bolsa de Buenos Aires, cayeron un 15% en las primeras horas de negociación. Los socios comerciales comenzaron a hacer llamadas exigiendo explicaciones. Los clientes corporativos cuestionaban si querían seguir asociados con una empresa envuelta en un escándalo familiar de tales proporciones. Pero lo peor no era el daño financiero, era el circo mediático que se desató. Periodistas acamparon frente a la mansión de Recoleta. Cámaras de televisión perseguían a los miembros de la familia cada vez que salían. Los programas de chismes dedicaban horas enteras a analizar cada detalle del caso. Algunos defendían a Daniel como la víctima inocente, otros lo pintaban como un oportunista que solo buscaba dinero. Mariana cometió el error de conceder una entrevista intentando controlar la narrativa. Fue un desastre. Se mostró fría, calculadora, insinuando que Daniel había manipulado las pruebas de ADN. Sus palabras fueron diseccionadas y criticadas en redes sociales. Usuarios de todo el país la acusaron de clasista, de cruel, de no tener empatía. Su imagen pública, que tanto había cultivado, quedó destruida en cuestión de días. Ricardo intentó un enfoque diferente. Emitió un comunicado corporativo sobrio y profesional, reconociendo la situación, pero pidiendo privacidad para resolver asuntos familiares. Pero ya era demasiado tarde. La prensa había encontrado su historia del año y no la soltaría. Daniel, por su parte, se negó a hablar con los medios. Su abogado aconsejó mantener silencio y dejar que el proceso legal siguiera su curso. Pero la presión era enorme. Periodistas lo buscaban en Mendoza, llamaban a sus amigos, investigaban cada aspecto de su vida. Su madre, Sofía, tuvo que cerrar temporalmente la bodega familiar porque turistas morbosos llegaban con la excusa de comprar vino, pero en realidad buscaban chismes. Sebastián fue el único que expresó apoyo público a Daniel. En una publicación en redes sociales escribió: La familia no se define solo por los vínculos de sangre reconocidos en papeles, sino por la forma en que tratamos a quienes comparten nuestro linaje. Daniel es mi hermano, y lo acepto como tal. Esa publicación se volvió viral, dividiéndose las opiniones entre quienes lo consideraban noble y quienes lo veían como un traidor a su familia legítima. La presión comenzó a afectar a todos de formas inesperadas. Elena, quien había mantenido un perfil bajo, fue fotografiada comprando en un supermercado de Pilar. Las imágenes mostraban a una mujer demacrada, envejecida, con una tristeza palpable en sus ojos. Los medios la describieron como la esposa traicionada, aunque ella nunca había buscado ese papel de víctima. Augusto, desde su silla de ruedas en la mansión ahora vacía, veía los noticieros con un sentimiento de irrealidad. ¿Cómo había llegado a esto?
Él, que había construido un imperio desde cero, que había sido respetado y admirado, ahora era el protagonista de un escándalo nacional. Su salud seguía deteriorándose. Los médicos ya no hablaban de recuperación, sino de cuidados paliativos. Pero lo que nadie sabía aún era que Augusto había guardado más secretos, y cuando salieran a la luz, el escándalo actual parecería insignificante en comparación. 23 de noviembre de 2019. Augusto Ferdinand sufrió un segundo infarto, mucho más severo que el primero. Fue trasladado de emergencia al hospital, donde los médicos lucharon durante horas para estabilizarlo. Cuando finalmente lo lograron, le dieron a la familia un pronóstico desolador. Tal vez días, quizás semanas, pero no más. Ricardo, Mariana y Sebastián llegaron al hospital. Daniel también fue, aunque se mantuvo a distancia, sin saber si tenía derecho a estar allí. Elena llegó última, su rostro mostrando el conflicto interno de una mujer que, a pesar de todo, había amado a ese hombre durante la mayor parte de su vida. Augusto pidió hablar con todos juntos. Su voz era débil, cada palabra requería esfuerzo, pero lo que tenía que decir no podía esperar más. Con los 5 reunidos alrededor de su cama, sus 3 hijos legítimos, su hijo extramatrimonial y su esposa separada, comenzó a confesar. Primero confirmó, sin ambigüedad, que Daniel era su hijo. Describió el romance con Sofía, no como un simple desliz, sino como un período en el que se había sentido vivo de una manera que no experimentaba en su matrimonio. No era una excusa, era una explicación. Pidió perdón a Elena, sabiendo que las palabras eran insuficientes para el daño causado. Luego les contó algo que ninguno sabía. Grupo Ferdinand había tenido problemas legales serios en los años 2000. Habían importado productos sin los permisos adecuados, habían evadido impuestos, habían sobornado a funcionarios para obtener contratos. Augusto había tomado esas decisiones creyendo que el fin justificaba los medios, que mientras la empresa creciera, todo estaría bien. Pero ahora, con investigaciones fiscales cada vez más sofisticadas, era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades descubrieran las irregularidades. Augusto había estado viviendo con ese miedo durante años, sabiendo que en cualquier momento todo podría derrumbarse. Ricardo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Él, que había dedicado su vida a la empresa, que había sacrificado relaciones personales por el trabajo, descubría que todo estaba construido sobre cimientos de ilegalidad. Mariana, por su parte, se dio cuenta de que sus propias acciones fraudulentas palidecían en comparación con lo que su padre había hecho. Augusto continuó. Les dijo que había preparado un testamento nuevo, uno que dividía la herencia en partes iguales entre sus 4 hijos. Les explicó que Daniel merecía su parte, no solo legalmente, sino moralmente. Había sido privado de un padre toda su vida. Lo mínimo que Augusto podía hacer era asegurarle estabilidad económica. Pero había una condición. Para que Grupo Ferdinand sobreviviera, necesitaban trabajar juntos. Ricardo con su capacidad ejecutiva, Mariana con sus conexiones sociales, Sebastián con su creatividad y Daniel con su perspectiva fresca y no contaminada por las viejas prácticas. Si se dividían, si continuaban la guerra, la empresa colapsaría y todos perderían. Elena, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. Sus palabras fueron frías y precisas. Traicionaste mi confianza, Augusto. Pero no voy a dejar que tu cobardía destruya a nuestros hijos. Haré lo que sea necesario para protegerlos, incluso de ti mismo. Se levantó y salió de la habitación, y esa fue la última vez que vio a su esposo con vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Augusto firmó el Nuevo Testamento ante notario, con testigos presentes. También redactó una carta pública asumiendo responsabilidad por todas sus acciones, tanto las personales como las empresariales. Sabía que esa confesión podría llevar a investigaciones,
posibles cargos criminales, pero ya no le importaba. Solo quería dejar las cosas lo más claras posible. El 30 de noviembre, mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Augusto Ferdinand falleció. Tenía 75 años. A su lado estaban sus 4 hijos, unidos por primera vez, aunque fuera en el dolor. Los funerales de Augusto Ferdinand fueron un reflejo perfecto del caos que había dejado atrás. Cientos de personas asistieron, socios comerciales, empleados, figuras políticas, pero había una tensión palpable en el aire. Todos sabían que la carta pública de Augusto había abierto una caja de Pandora. Una semana después del funeral, la Administración Federal de Ingresos Públicos inició una auditoría exhaustiva de Grupo Ferdinand. Los abogados de la empresa intentaron bloquearla, pero la confesión escrita de Augusto les había quitado cualquier defensa legal. Los auditores encontraron exactamente lo que buscaban: años de evasión fiscal, contratos fraudulentos, sobornos documentados. Las multas fueron astronómicas. Grupo Ferdinand fue obligado a pagar más de $50 millones en impuestos atrasados, intereses y penalizaciones. La empresa simplemente no tenía esa liquidez. Las cuentas bancarias fueron congeladas. Los activos comenzaron a ser embargados. Ricardo intentó salvar lo que podía. Negoció con acreedores, vendió propiedades no esenciales, buscó inversores que estuvieran dispuestos a inyectar capital. Pero la reputación de la empresa estaba tan dañada que nadie quería asociarse con ella. Los grandes clientes cancelaron contratos. Los proveedores exigieron pagos adelantados. La espiral descendente era imparable. Mariana enfrentaba sus propios problemas. La investigación gubernamental también descubrió sus manipulaciones financieras. Fue acusada de fraude corporativo y malversación de fondos. Aunque intentó argumentar que lo había hecho para proteger a la familia, los fiscales no mostraron clemencia. Enfrentaba hasta 10 años de prisión. Su juicio se convirtió en otro espectáculo mediático. Las imágenes de Mariana entrando al tribunal, flanqueada por abogados, fueron transmitidas en todos los canales. La mujer que una vez había sido la reina de la alta sociedad porteña, ahora era señalada y juzgada públicamente. Algunos sentían lástima, otros satisfacción de ver caer a los poderosos. Sebastián, quien siempre había estado al margen del negocio familiar, fue el único que salió relativamente ileso legalmente. Pero el costo emocional fue enorme. Ver a su familia desintegrarse, ver el legado de su padre manchado irreparablemente, le causaba un dolor que no podía expresar. Se refugió en su música, componiendo piezas melancólicas que reflejaban el duelo no solo por su padre, sino por todo lo que habían perdido. Daniel se encontraba en una posición particularmente difícil. Técnicamente era heredero de una cuarta parte de la empresa, pero esa empresa estaba colapsando. Lo que debería haber sido una herencia millonaria se había convertido en un pasivo. Abogados le explicaron que, como heredero, también era parcialmente responsable de las deudas. La ironía era cruel. Había luchado por ser reconocido y ahora ese reconocimiento venía con un precio terrible. En marzo de 2020, Grupo Ferdinand se declaró oficialmente en bancarrota. Los activos restantes fueron liquidados para pagar a acreedores. La mansión de Recoleta, donde 3 generaciones de Ferdinand habían vivido, fue subastada. Elena tuvo que mudarse a un departamento modesto, una caída dramática del estilo de vida al que estaba acostumbrada. Las propiedades comerciales, los hoteles boutique, las inversiones en tecnología, todo fue vendido a precio de remate. El imperio que Augusto había construido durante 50 años desapareció en cuestión de meses. Empleados que habían dedicado décadas a la empresa perdieron sus trabajos. Familias que dependían de esos salarios enfrentaron crisis propias. La prensa cubrió cada detalle del colapso con morbosa fascinación.
Artículos analizaban cómo una de las familias más poderosas de Argentina había caído tan bajo. Documentales televisivos prometían revelar la verdad detrás del escándalo Ferdinand. El apellido que una vez había significado éxito y prestigio, ahora era sinónimo de corrupción y desintegración familiar. Ricardo, devastado, tomó la decisión más difícil de su vida. Cambió su apellido legalmente y se mudó a España, buscando un nuevo comienzo lejos de todo lo que le recordaba su pasado. Antes de irse, tuvo una última conversación con Sebastián. Se disculpó por años de menospreciarlo, por no valorar sus talentos únicos. Sebastián lo perdonó, pero ambos sabían que la relación nunca sería la misma. Mariana fue sentenciada a 5 años de prisión, aunque con posibilidad de reducción por buen comportamiento. Su caída fue la más dramática de todos. De organizadora de galas benéficas a prisionera, las fotografías de ella ingresando a la cárcel fueron reproducidas infinitamente, un recordatorio visual de cómo la avaricia y la desesperación pueden destruir vidas. Y así, el imperio Ferdinand dejó de existir, pero las personas que lo habían compuesto seguían vivas, ahora enfrentando la pregunta más difícil: ¿cómo se reconstruye una vida después de perderlo todo? 5 años después, 2025. Buenos Aires seguía siendo la misma ciudad vibrante, pero para los Ferdinand el mundo había cambiado irreversiblemente. Ricardo, ahora llamado Ricardo Montes, vivía en Barcelona. Había encontrado trabajo como consultor financiero en una firma mediana. No era el imperio que una vez dirigió, pero era honesto y le permitía vivir con dignidad. Se había casado con una mujer catalana, profesora de literatura, que no sabía nada de su pasado hasta que él decidió contárselo. Ella lo aceptó no a pesar de su historia, sino reconociendo que las personas pueden cambiar. Tenían una hija pequeña. Ricardo la miraba jugar en el parque cerca de su apartamento y se prometía a sí mismo que ella crecería con valores diferentes. Nada de obsesión por el dinero o el estatus, solo amor, honestidad y la libertad de ser quien quisiera ser. El fantasma de su padre seguía con él, pero había aprendido a vivir con ese peso. Mariana salió de prisión después de cumplir 3 años, con 2 años de libertad condicional. El tiempo en prisión la había cambiado profundamente. La mujer arrogante y calculadora había desaparecido, reemplazada por alguien más humilde, más reflexiva. Trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres a reintegrarse a la sociedad después de la cárcel. No tenía la vida glamurosa que una vez conoció. Vivía en un pequeño apartamento en Flores, un barrio de clase trabajadora. Pero por primera vez en su vida sentía que lo que hacía tenía significado real. Las mujeres a quienes ayudaba la veían como alguien que entendía, alguien que había caído y se había levantado. Su pasado, que una vez fue su vergüenza, ahora era su credencial. Ocasionalmente, Mariana pensaba en contactar a sus hermanos, pero el miedo al rechazo la detenía. Había escrito cartas a Ricardo que nunca envió, disculpándose por todo. Tal vez algún día encontraría el coraje. O tal vez el silencio era lo que todos necesitaban. Sebastián se había convertido en un músico modestamente exitoso. Su banda, que mezclaba tango tradicional con rock alternativo, había ganado un pequeño pero leal seguimiento. Tocaban en bares y pequeños teatros de Buenos Aires. No era fama internacional, pero era auténtico. Seguía viviendo en San Telmo, en ese mismo apartamento al que se había mudado cuando rompió con su familia. Las paredes estaban llenas de afiches de conciertos, instrumentos musicales y libros. Era una vida bohemia, libre, exactamente lo que siempre había querido, pero que su padre nunca había aprobado. Sebastián y Daniel se habían vuelto cercanos. Se veían regularmente, compartían cenas, hablaban sobre sus vidas, habían formado el tipo de hermandad que debería haber existido desde el principio.
Daniel incluso había tocado como invitado en algunos conciertos de Sebastián, una colaboración que ambos disfrutaban profundamente. Daniel había regresado a Mendoza. La herencia que recibió, después de que todas las deudas fueran pagadas, fue simbólica más que sustancial. Pero no le importaba. Nunca había estado en esto por el dinero. Había sido por el reconocimiento, por saber quién era su padre, por tener un lugar en la historia familiar, aunque esa historia fuera trágica. Había expandido la bodega de su madre, aplicando conocimientos modernos de marketing y distribución que había aprendido durante el proceso legal. El negocio crecía lentamente, pero de forma sostenible. Sofía, ahora con 60 años, trabajaba junto a su hijo con un orgullo evidente. Daniel nunca se había casado. Decía que aún no había encontrado a la persona correcta, pero parecía contento con su vida. A veces, en las noches tranquilas bajo las estrellas de Mendoza, Daniel pensaba en Augusto, no con rabia, sino con una tristeza compleja. Su padre había sido un hombre brillante, pero profundamente imperfecto. Había construido mucho, pero también había destruido mucho. Daniel había heredado el apellido Ferdinand, pero había decidido usar tanto Ferdinand como Reyes, honrando ambos lados de su identidad. Elena vivía en un departamento de 2 habitaciones en Belgrano. La transición de la mansión de Recoleta a ese espacio modesto había sido devastadora, pero con el tiempo había encontrado una paz que nunca tuvo en su vida anterior. Se había involucrado en su iglesia, realizando trabajo voluntario, ayudando a familias necesitadas. Raramente hablaba sobre el pasado. Cuando antiguos conocidos la veían y expresaban lástima, Elena sonreía con dignidad y cambiaba de tema. Había perdonado a Augusto, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque cargar con el resentimiento era más pesado que la libertad del perdón. Mantenía contacto esporádico con Sebastián. No había vuelto a hablar con Ricardo desde que se fue a España, aunque sabía por terceros que estaba bien. De Mariana había escuchado sobre su trabajo con mujeres en prisión, y aunque nunca se lo dijo directamente, Elena estaba orgullosa de que su hija hubiera encontrado redención. El apellido Ferdinand ya no aparecía en las páginas de negocios, ya no era sinónimo de poder o prestigio. Para la mayoría de los argentinos, era simplemente un recordatorio de cómo la ambición desmedida y los secretos pueden destruir incluso a los más poderosos. Pero para las 5 personas que habían vivido ese drama, Ricardo, Mariana, Sebastián, Daniel y Elena, era algo más complejo. Era una lección sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre cómo las mentiras tienen un costo terrible, sobre cómo la familia puede tanto sostenernos como destruirnos. La mansión de Recoleta ahora albergaba una fundación educativa. Los nuevos dueños habían transformado los salones donde los Ferdinand celebraban galas en aulas donde jóvenes de bajos recursos recibían formación profesional. Era una ironía poética que el símbolo de su riqueza ahora sirviera a quienes más lo necesitaban. En las noches, cuando alguno de los hermanos Ferdinand miraba las estrellas, cada uno desde su rincón del mundo, tal vez pensaban en su padre, en las lecciones aprendidas, en los errores cometidos, en las oportunidades perdidas. La historia de su familia era una tragedia, sin duda, pero también era una historia de supervivencia, porque a pesar de todo, del escándalo, de la ruina financiera, de la desintegración familiar, seguían vivos, seguían adelante. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo único que realmente importaba. El escándalo que destruyó a la familia Ferdinand no tuvo un final feliz. No hubo reconciliaciones cinematográficas ni fortunas recuperadas, pero hubo algo más valioso: la posibilidad de redención, de aprender, de ser mejores que las generaciones que nos precedieron. Y en eso, en la capacidad de levantarse después de la caída más devastadora, residía la única victoria posible.
El base de esta fue la historia de los Ferdinand, una familia que lo tuvo todo y lo perdió todo. Una historia de ambición, traición, secretos y las terribles consecuencias de nuestras decisiones. Pero ahora queremos escuchar tu voz. ¿Crees que Augusto debería haber revelado la verdad sobre Daniel desde el principio? ¿Fue Daniel egoísta al reclamar su herencia, sabiendo el caos que causaría? Mariana merece perdón por sus acciones. Ricardo hizo bien en huir y comenzar de nuevo. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta historia. Si esta historia te impactó, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias reales, intensas y conmovedoras esperando por ti. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Y antes de irte, te recomendamos que veas el próximo video. Allí te contaremos otra historia que te dejará sin palabras. Una historia que demuestra, una vez más, que la realidad supera cualquier ficción. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de los Ferdinand. Nos vemos en el próximo video.